Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro, en esta nueva actividad del Proyecto Ballena, que ustedes saben es el espacio de pensamiento y lenguajes artísticos del Centro Cultural Kirchner, con un festival que tiene sede también aquí en el Centro Cultural Borges, en el Cabildo, en la Casa Patria Grande, donde este es nuestro gran lema, la imaginación política. Y la imaginación política tiene en este encuentro que les proponemos esta noche una enorme cita. Primero porque propone un encuentro de saberes entre el mundo académico, entre el mundo del activismo, entre lo que nos viene a traer la cosmogonía indígena para pensar otro horizonte de futuro. Y el diálogo de saberes es uno de los focos más bonitos de este festival, donde pudimos discutir otras agendas y atrevernos a imaginar un horizonte de futuro que realmente corre los límites de lo posible. O eso que nos dice son los límites de lo posible. Yo quiero invitarlos a darles un aplauso muy grande a Karina Vidaseca y a Liliana Ancalao, que están en la primera fila, van a subir por aquí. Liliana, Karina, por favor. Mientras suben, la primera, Liliana, decirles que es una gran escritora, poeta mapuche, y Liliana nos trae en su obra La memoria larga del pueblo mapuche, nos trae su propia biografía y nos trae también el proceso que ha hecho para encontrarse con su propio camino histórico. Porque eso, si ustedes caminan un poquito nuestro sur, van a ver que es un proceso maravilloso que está sucediendo con varias generaciones, generaciones nuevas, incluso pibes y pibas de una generación de los que hoy tienen 30 y pico de años. La generación de Rafael Nahuel. A Rafael Nahuel lo asesinan cuando él había hecho un retorno a su comunidad y cuando estaba proyectando un futuro volviendo a la memoria, volviendo a su identidad mapuche. Y Liliana está haciendo un formidable camino que también parte por la recuperación de la lengua, que aprendió y sigue aprendiendo en este minuto, porque Liliana escribe también en mapuzungún. Y con Liliana, Karina Vidaseca, querida investigadora, docente, activista feminista, y también una referente para todos nosotros en el campo del pensamiento decolonial. Uno de los focos del trabajo de Karina ha sido también el artivismo, es decir, pensar el arte y la política. Entonces digo, en este primer bloque vamos a ir a la conversación, vamos a ir al recital poético y luego una segunda parte donde también la poesía nos trae agendas urgentes de este momento histórico, de la mano de Poesía Ya. Karina, vas a oficiar de maestra de ceremonias, así que bienvenidas ambas y que comience la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por hacer puente a esta invitación. Yo le decía a Lili que la admiro con toda mi alma y que la conocí gracias a una amiga que está aquí, Ana Mariel Weinstock, hace más de 10 años cuando hicimos las primeras jornadas feministas postcoloniales y desde allí que me entregué a su poesía porque es una forma también de abrir el corazón y de comenzar también otro camino. Este diálogo va a ser un poco más que diálogo, un tejido amoroso, un tejido con mucha responsabilidad y cuidado. Y en ese tejido fuimos hablando en estos días
cómo era la mejor manera quizás de que ese tejido pueda ser colectivo como lo es nuestro deseo, ¿no? Siempre pensé que la poesía era un acto de amor y una ofrenda, o sea, un ritual. Pero también la poesía nace de esas fuerzas del Nehuen. Y en este festival de pensamiento que celebramos, yo pienso también a 40 años de la democracia, cuánto nos hace falta reflexionar y trabajar en pos de una imaginación política, pero que sea una imaginación política de los afectos, una imaginación política donde la ternura radical es la gran revolución de este tiempo. Aprendiz de Machi, allí en la aldea Epulev, las mujeres cantan. Dice Lili, el ruego de Ignacia Quintulev, la voz gastada de Meridiana, levantando el taíl del cahuelo. En ese libro bellísimo que se llama Mujeres a la intemperie, en Mapuzungún, Pusamahuekuntumú. Tan pequeño y tan hermosísimamente bello y poético, trae a ese tiempo en sus orígenes, en Puelmapu, Hualmapu, en que sus tatarabuelos cruzaban la cordillera como si fuese un puente, una puente, sin los límites impuestos, con la sangre desparramada del genocidio indígena en la guerra del desierto. Llamada del otro lado de esa cordillera la pacificación de la Araucanía. Liliana pertenece a la comunidad mapuche Ñaunculahuén y es aprendiz de su idioma materno mapuzungún. Es profesora de letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y parte del grupo universitario, integra los colectivos culturales Peces del Desierto y Trovadores Patagónicos. Entre tantas actividades maravillosas, aprendiendo su lengua y reencontrándose en ella, Lili ha recibido muchísimos premios, tanto en los encuentros de literatura de lenguas originarias de América Latina, en la Feria del Libro Guadalajara Internacional en 2022, y publicó además de Mujeres a la Intemperie este otro libro tan hermoso que se llama Tejido con lana cruda, y el más reciente, The Son of Always, traducido al inglés, que reúne gran parte de su poesía y de los ensayos, que la verdad que son realmente hermosos para acompañar la vida cuando uno se siente, como dice el título, que está a la intemperie. Escribir es un acto amoroso, político, espiritual, un acto sanador de esa herida colonial, un ritual reparador. Lili dice, devolverle la transparencia al territorio, eso es escribir. Transparentar, desmitificar, descolonizar, recuperar y resacralizar. Pedimos permiso para entrar a este espacio sagrado de tu mano, Liliana, para que tu voz memoria nos lleve a Hualmapu, al tiempo en que se perdió el mundo, como decís, a la memoria de la tierra sagrada, pero antes, para que drene esta memoria. Mari y Compuché, ¿cómo están? Hola a todos. Escribí este texto que no es un poema, es casi un manifiesto de lo que yo quisiera hacer cuando escribo.
y tiene que ver con esta búsqueda que lleva tantos años desde distintos lugares del Wallmapu, ¿no? Desde Gulumapu, Puelmapu, y desde distintas generaciones también, como decía Ana. Hay mucha gente trabajando y pensando los modos de revitalizar el Mapuzungún, por ejemplo, que es una urgencia. Y yo te agradezco que estés acá, Karina. Es importante para nosotros siempre tener un par. Es como que hay un equilibrio cuando uno enfrenta una charla, una conversación, se abre a la gente. Van a escuchar que cuando leo poesía leo algunas partecitas o frases en Mapuzungún y en Castilla-Zungún. Y a veces dejo palabras en Mapuzungún sin traducir. Bueno, espero que si hay preguntas me las hagan en algún momento. Wirintukun tani wichual tufachi suam charreque. Escribo para que drene esta memoria. Wirintukun tani tu culpa tuailei tainche. Feimu yengulu inche. Kimlam tani tugun tani kupalme. Escribo para recordarme quién soy, porque yo nací sin saber quién era. Escribo por respeto a los ñenco, los dueños del agua, que me llegaron en la voz de mi abuela Roberta Napaimán. Y esa vez el ñen era un caballo que asomaba su cabeza en la laguna de Cusamen. El temor nos nacía escuchando este relato e impedía nuestros juegos en la orilla. Escribo para recordar a los Cuifique Cheyenne, a los antiguos, que antes eran niños y cruzaban los ríos torrentosos, aferrados a la cola de un caballo. Escribo porque así me alivio un poco, como mis ojos se alivian cuando miro lejos, porque ser ancalausquén es estar en la mitad del mar o en la mitad del lago. Esa planicie extensa de mi sangre Nampulcafé, que arrancó desde el Pacífico hasta el Atlántico y se instaló en la precariedad de un trato con el Huinca, desde donde fue desalojada. Escribo para convencerme de que por eso vivo en Comodoro Rivadavia, lugar desde donde miro el mar y sus aguas, que a veces son de plata y otras aguas ensuciadas. Escribo porque aún así los machi han visto en el Peuma al ñen de este mar. Wirintukuni wifitual tufachi quintum. Escribo para que vuelva a brotar esa memoria. Escribo para preguntarme cuántos loteos y caminos se construyeron en esta orilla puel, tapándole la boca a las máquinas que removieron los huesos enterrados miles de años hace. Escribo por los muertos descarnados por Francisco Pascasio Moreno y expuestos en el Museo de Ciencias Naturales como trofeos del despojo, 138 años hace. Escribo entonces para que no quede impune el nombre de tantos asesinos. Entonces digo Rauch, el prusiano que nos pasó a degüello por ahorrarle balas al presidente Rivadavia. Digo Matanza y Rosas llegando al Choel. Digo rangos militares, generales, coroneles, terror y huinca bárbaros que violaron a las mujeres, fusilaron a los prisioneros y comenzaron el reparto de los niños y las mujeres como esclavos, antes de Julio Argentino y su foto en el billete de 100 pesos. Y agrego al Roca Julio
Rudecindo y Ataliba. Y me vienen al estómago los nombres de Sarmiento, Villegas, Levalle, Winter, Racedo, Uriburu, Laciar. Escribo, porque escapando del horror, huyó mi gente más al sur, más a la cordillera, abandonando su vivienda, la siembra y su cosecha, los animales. Escribo porque quiero recordar a los niños que se salvaron tapados con un cuero y a los que en el fragor de la huida se cayeron del caballo y no estaban con sus padres cuando ellos se detuvieron y no encendieron un fuego para que no los divisaran los soldados. Escribo porque a todos los aprisionaron y los arrearon como si fueran animales, cientos de kilómetros, y abandonaron algunos en el camino, los dejaron desangrándose después de caparlos o después de cortarles los garrones. Escribo para descubrir sus rostros cubiertos de lágrimas y sangre de los golpes, de la salpicadura de los cortes en su carne, de la tierra, del largo transitar de los arreos. Wirintukun tañi, wirripa pelugual quiñema pamu, tufachi fucha, langun chem. Y escribo para que haya un mapa que registre este genocidio. Escribo para no olvidar a los que murieron en alta mar, hacinados y enfermos en los barcos que los llevaban a los puertos del desmembramiento de la familia que aún nos quedaba. Escribo porque la desesperación tiene quejido, llanto y gritos. Escribo porque no sabían su destino hasta que llegaron a los campos de concentración, a las estancias, a los ingenios azucareros, a los yerbatales. Feimu, Wirintukun incheñilan quiñeñanco, mupurme huenteta in huesa, felegüen. Escribo porque no soy un ñanco que pueda sobrevolar esta miseria. Escribo por los torturados por el hambre en los campos de concentración Fortín Villegas, Balcheta, Chichinales, Malargüe, Rodeo del Medio, Villa Mercedes, Tigre, Isla Martín García. Escribo por los parientes de los que no se supo más, desterrados a Rosario, a San Miguel de Tucumán, a Río Cuarto, a Córdoba, al Ingenio San Juan. Por los esclavizados, por Rufino Ortega en Mendoza y por Rudecindo Roca en Misiones. Escribo para resguardarme de la muerte, que me ronda cuando no sé qué hacer con su cansancio, con su pena, con sus ganas de no vivir más. Wirintukun tañi wichual tufachi suam trar reque. Escribo para que drene esta memoria. Escribo porque ya aprendí la derrota y sé que derrotada aún se escribe para dar vueltas alrededor de los eventos y poner un nombre a lo que no tenía nombre. Escribo por los que enloquecieron a la vista del asesinato de sus hijos, por los niños, a los que dejaron morir de hambre y de sed, por los niños apropiados. Escribo por los que fueron arrancados de sus nombres y condenados a ignorar su cupalme. Escribo para recordar el nombre de nuestras fuerzas, para restituir su poder sobre religiones ajenas, para que su Dios juzgue al obispo Aneiros, a los curas testigos del horror que no dijeron nada.
Tufachisuan ngun mulayay feimi wirin tukun. Escribo para que esta memoria no se estanque. Escribo porque no soy el Nahuel que consoló y acompañó a los que pudieron escapar de los horrores. No soy Luan o Choique para alimentarlos. Wirin tukun tañi wichual feichisuan soy cuifisuan huesuanengu quiñele ufuñaingu. Escribo para que fluya esa memoria, para que vuelva a ser un solo río con la memoria reciente. Escribo entonces por los pedazos del territorio devueltos por el nuevo Estado como si fueran limosna, por los desalojados de esos campos, porque los ricos siempre supieron manipular sus leyes. Escribo por aquellos a quienes los estancieros les corrieron el alambrado hasta dejarlos sin agua, sin pasto para los animales, sin leña, y finalmente los echaron del lugar al que se aferraban con todas sus uñas, su corazón y su esperanza. Escribo por los estafados por el Huinca, que mentía los números en su libreta de ramos generales, por los que pagaron con su campo esa deuda fraudulenta y se quedaron sin nada. Escribo por los niños a los que silenciaron el mapuzungún de sus bocas en las escuelas civilizadoras y evangelizadoras. Escribo por los asesinados en las comisarías de las ciudades, tan jóvenes, que no tuvieron tiempo de conocer su origen, muertos por portación de barrio, de rostro, de apellido. Escribo por Rafael Nahuel y Camilo Catrillanca, muertos por la espalda por el grupo Albatros y los comando Jungla, respectivamente, asesinados por recuperar esta memoria aferrada al Gualmapu, al idioma de sus fuerzas. Escribo por los machi condenados a alejarse de su rehue y su lagüen, encarcelados su nehuen para que puedan avanzar las garras de las forestales, las mineras, las hidroeléctricas, destruyendo lo que aún nos queda. Escribo por temor a que los ñen de las montañas, de los cerros, de las piedras, de las aguas, se cansen de esta prolongada herejía y nos abandonen. Escribo porque los ñen aún están vivos, los taíles y su idioma, el sonido del culchún, el ciclo del amapu y de las lluvias. Wirin tukun tañi kimual incheñila, incheñi mongen, cheu kupanka, cheu mongen con urpun, ta inche. Escribo para saber de qué muerte y de qué vida vengo y sobrevivo. Como un tremendo viento dicen que fue el malón, un torbellino, en contra de los días, y eso que los antiguos eran duros como rocas, firmes. Ahí quedó su sangre desparramada, me decías abuela, y tu recuerdo es el lago al que me asomo para sorber un trago. Liliana escribe desde el Jaín de Lolaquiepja, desde el Jaín de las ancestras, de ese lugar sagrado,
para contrarrestar la desmemoria. Dice Liliana, nacimos en el tiempo de la desmemoria consciente, a los estados nacidos de la matanza y del robo, a las dictaduras militares. La palabra de los poderosos es olvido. En cambio, la palabra de los pueblos, la memoria, tiene poder. Yo a las palabras las pienso y las rescato del moho que me enturbia. Cada vez puedo salvar menos y las protejo. Son la leña prendida de Atahualpa que quisiera entregar a esas mujeres, las derramadas, las que atajan sus pájaros. En cada una de esas palabras se ritualiza la memoria, la unidad de los pueblos, de regreso a esa etapa en que la tierra era sagrada. Dice Lili, en memoria de la tierra sagrada, la etapa para que la tierra pueda recuperar los rituales y restaurar nuestra fuerza, la fuerza que necesitamos para hacer frente a sus depredadores. Toda la tierra es una sola alma. En ese momento se depositó en mí esa conciencia espiritual de la naturaleza. Escribir es despertar esa conciencia para que no quede inmune el hombre ni el nombre de tantos asesinos que violaron a tantas mujeres y esclavizaron a los niños. Regresaremos al Mailín y había gente que alrededor del fuego, las ollas tiznadas y la luna, y cada hoja de los álamos brillando. Poéticas del afecto y la sanación. En el libro de inicio, Mujeres a la intemperie, que es la metáfora de un tiempo que es el nuestro, Liliana menciona en un linaje a todas ellas. 50 mujeres. Este libro se lo dediqué sí como a 50 mujeres. Acá están mis abuelas, mi mamá, mis tías, todas las mujeres con las que me fui encontrando en ese camino de regreso al origen que inicié ya de grande, ¿no? Porque esta etapa de la desmemoria tuvo que ver con una política cultural implementada por el Estado, el nuevo Estado argentino y el nuevo Estado chileno, que nos enseñó a avergonzarnos de ser quienes éramos. Entonces, en mi caso, yo volvía a la casa de mi abuela, Roberta Napaimán, en Cusamen, en las vacaciones escolares. Yo nací en Comodoro Rivadavia. Y en esos lugares había una diversidad, una diferencia que no estaba en el barrio, en la escuela a la que yo concurría en la infancia. Y yo no sabía ponerle nombre. En la escuela sabía que sí, nos hacían notar la diferencia, ¿no? Una discriminación por el color de la piel, por el apellido, una diferencia que uno pensaba que era de clase. Resulta que era mucho más profunda. Y incluso yo creo que las mismas maestras o el mismo sistema escolar fue víctima de toda esta estructura de avergonzamiento y de discriminación.
con todas estas mujeres con las que yo me encontré ya de grande, aprendí algo. Aprendí una palabra en Mapuzungún, estuvimos juntas en algún ritual, observé sus bellísimos trabajos en telar, en bordado también. Y cuando escribí este libro, que se llama Mujeres a la Intemperie, quise homenajearlas a todas. Es un libro que tiene que ver sobre todo con la experiencia de la ritualidad, con la experiencia de conocer mi espiritualidad, la espiritualidad de mi pueblo. Búsqueda que todavía prosigue, ¿no? Pero en los camarucos o nillatunes está todavía esa memoria vigente, está el idioma, están los rituales tal como fueron hace miles de años y como pretendemos que sigan siendo durante miles de años más. Escribo porque yo aprendí la derrota y sé que derrotada aún se escribe para poner un nombre a lo que no tenía nombre. Y en ese nombre, a todas las mujeres, en ese linaje que sigue con la tierra, que sigue respirando y que por fin las formas hace que aparezcan el sonido de cada lengua, conjurando la promesa que las y los olvidados no callarán jamás. Porque el sol de siempre es el título más hermoso que pudiese brotar para este libro. Un libro que expande el universo sonoro y sensorial, que multiplica los cantos del al, encarnando en un dibujo en el cual de las estrellas a las galaxias y al cielo más profundo y al agua que brota como Caín, Caín, los árboles, el búfalo del agua recibirán ese sonido maravilloso de la voz memoria que susurra en los oídos, que es Liliana Ancalao. Gracias, Lili. Te escuchamos. Y voy a leerte, te lo voy a dedicar a vos, Karina. Este poema que se llama Las mujeres y la lluvia. Espero que no se largue otra vez el... no la estoy llamando. Pero bueno, este poema que pertenece a Mujeres a la Intemperie, porque lo que uno tiene que hacer cuando empieza este camino de regreso al origen es salir de las cuatro paredes y del confort de la casa y arriesgarse al frío, a la lluvia, al viento, y adquirir esa fuerza que te da estar ahí, haber permanecido ahí pese a todo, y bueno, y hacerse más fuerte también. Tisomuengu magun. Pichique somongelun amuin montungein lepunmu. Antuka welutuin antukuein welukuyen elurpain nipuko nepeinmu. Tufeipun pein quiñelon metawe liawe pelain. Cuando niñas vamos sueltas por el patio y el sol nos persigue de a caballo, pero la luna implacable nos va dejando sus mareas hasta que nos desvela. Y esa noche encontramos un cántaro en lugar de la cintura. Aprendices de machi, las mujeres nacemos así, al rocío, listas para mirar los barcos que se pierden, descalzas a la neblina antes de que amanezca. Nervaduras de lluvia en nuestras manos, levantadas
al cielo. Te salpicará el amor, parirás sin amarras y recibirás con ojos arrasados la visita intermitente de la risa. Permanecerá la llovizna en tu vientre, porque no te atreverás a ser la madre de todos los desamparos que andan por la calle. Caudal desubicado te desarmará en pájaros que no saben hablar. A borbotones no podrás decir lo que quisieras, mejor dejarlo, que se derrame despacio, decir permiso, tengo lluvia, y alejarse a una altura, al mar, al cielo, hasta que vuelvan a apretarse los musgos en las profundidades. Yo conozco mujeres que nunca se alejan. Le abren la compuerta a sus gorriones y lloran. Enjuagan el trapo mojado, lo estrujan, limpian con él la tabla, pican cebollas, hacen las camas, barren la casa, peinan a los chicos, igual lavan. ¿Dónde aprendieron? Hay otras que se pasan la vida domesticando a sus pájaros, porque no quieren que irrumpan sin aviso y los beba el enemigo. Guardan su sangre, su ausencia, quietas en el fondo, y apuntan con palabras nítidas de cuarzo que van a dar al blanco. Yo a las palabras las pienso y las rescato del moho que me enturbia. Cada vez puedo salvar menos y las protejo. Son la leña prendida de Atahualpa que quisiera entregar a esas mujeres, las derramadas, las que atajan sus pájaros. Quiñechi febrero mu, inchemulen mapumu, con maun mulei, quiñas ñefui kaikai ñilku, huente inchin, ucheneiko, pucuyepe tulu ingun tinillatun muleñi femanguel. Chumul muten yain, chan malufu katritu finger rumemaun, maputo kolai mapurul melai chemno rumenelain, tisawiri ñamumlu ko mu. Una vez, en febrero, yo estaba ahí en el campo y se llovía todo. Parecía la furia de Kaikai sobre nosotros. El agua estaba helada, las ancianas prosiguieron el ritual y tuve que quedarme. ¿Hasta cuándo aguantaremos? Para la lluvia, Dios, es demasiada. No la bebe la tierra, se atraganta. Y somos casi nada, trazos de tiza borrados por el agua. Después de unos siglos, el sol abrió las nubes. La voz gastada de Meridiana Epulef levantó el taíl del Cahuelu. Pensé que Dios podía ser ese arcoíris, o los caballos en fila, moro, zaino, pangaré, tostado, bayo, saludando al horizonte despejado. Huele tan bien la tierra después del aguacero. En este momento es el momento en que no puedo hablar. Estoy muy emocionada, Lili. Gracias. Gracias por dedicarlo y por eso a todas las mujeres. Habíamos dicho que ibas a leer.
Y ahora yo, sí. Este poema se llama Cuando me muera, Feichilali, en Mapuzungún. Y tiene un epígrafe porque nació a partir de que escuché una historia. Cuando nos juntamos en las ceremonias, que bueno, haciendo un paréntesis, recuerdo que en un mes, más o menos, bueno, para lo que es el 21 de junio, el invierno, el solsticio de invierno, es el Huinoichipantu, el año nuevo acá en el hemisferio sur. Así que hacemos nuestra ceremonia del año nuevo. Que en algún momento de la historia, de esta historia que estamos y pretendemos construir juntos, yo creo que todos los que habitamos el hemisferio sur vamos a empezar a hacer una ceremonia del año nuevo, porque es lo que corresponde cíclicamente en el solsticio de invierno. Seguiremos tal vez bajo el almanaque administrativo que nos dice que el 1 de enero es el año nuevo, pero bueno, ese será el año nuevo administrativo y recuperaremos el año nuevo cíclico, que es entre el 21 y el 24 de junio en el hemisferio sur. En el hemisferio norte tienen otro calendario. Así que bueno, ojalá nos encontremos en alguna ceremonia de Huinoichipantu o de otras ceremonias que hacen otros pueblos para la misma fecha. ¿Y por qué era esto? Porque cuando hacemos nuestras ceremonias, casi siempre se dan charlas alrededor del fogón. Y una vez escuché una historia, estaban contando que había un hombre, un mapuche, asediado por fuerzas militares. Yo no recuerdo si eran gendarmes, policías, soldados, la verdad que no recuerdo. Pero este hombre, acorralado, gritaba: disparen no más, estoy acostumbrado a morir. Entonces yo escribí: Feichilali muleñi nontual, cachitu leufun. Chentrewa ni yula eneu, nielantrewa. Chonglitrewa numualu ni lucanten, amuay, ina, inche. Cuando me muera, deberé cruzar el río. ¿Qué perro hará de guía si no tengo? Un perro flaco que olerá mi cobardía, irá a mi lado. Y estará la vieja en la balsa. Le entregaré 2 yancas para que me cruce. Las piedras, arrancadas de cuajo de mi garganta, de mi estómago, crecidas en los dolores, en los gritos que no pude gritar, cuando se agrandaban mis ojos y hacía que vivía. Entregaré esas piedras y no habrá más, seguro, lágrimas, porque no pude encontrarle el secreto a esta vida, porque me fui detrás de los fantasmas buscando tramas y arañas y cántaros y hojas. ¿Reconocerá a la vieja su valor? Subiremos con mi perro, la balsa se deslizará en la tarde hacia el oeste, arribaremos. Y tiene que estar allí mi hermana menor, tiene que estar. No puede ser la muerte una nada para un pájaro, para quien ha pintado con pinceles el fuego. Ella tendrá cicatrices visibles en los ojos, sus ojos, más certeros aún, hurgarán en mí hasta sacarme las espinas. Me dibujará el rostro con sus dedos, una huella de choique. Arderá el fuego sobre piedras azules,
comeremos corazones palpitantes y mi hermana pintará un culchún en el aire con la sangre. Después no sabré si soy un caballo o un resuello, si es el viento una chuchuca. Y saldremos galopando a desparramar las estrellas del río, y en el movimiento circular sabré de una vez qué es ser un guerrero que corre libre hacia la muerte, qué visiones lo ardían. Regresaremos al Mallín y habrá a la gente alrededor del fuego, las ollas tiznadas y la luna y cada hoja de los álamos brillando. Entonces me recordaré de ellos tan lejos y moriré de nuevo de los barrios, planes de vivienda creciendo en vértigo en la ciudad con horizonte, las bolsas de nylon y las estrellas. Allí, entre los cables del alumbrado público. Mañonguillén. Perdimos el tiempo, qué hermoso es. Ana, nos decís. No puedo con mi vocación preguntona. Y lo que tenemos unos minutitos, nos quedan 5 minutos más, con lo cual lo que me gustaría, Lili, para quienes no lo sepan, bueno, Liliana creció en un campamento petrolero y se reconoció primero hija de obreros y mucho tiempo después se reconoció indígena. Un proceso que hoy hay una joven generación de mujeres, digo mujeres y varones, pero digo hay una confluencia entre luchas feministas y luchas indígenas, que es una de las grandes novedades también de este tiempo, cuando pensamos la imaginación política, cuando pensamos cómo se ensanchan las luchas emancipatorias. Entonces, lo que me gustaría, Lili, es que pudieras compartir con el público cómo ves este proceso que hoy están empujando una nueva generación de mapuches que en su identidad y en la vuelta a su identidad, en la vuelta a su lengua, están empujando otro horizonte de futuro, ¿no? Contanos eso y después me gustaría que también le expliques al público la noción de territorio, porque todo el tiempo sobrevoló y me parece que esa noción de territorio que nos trae la cosmogonía indígena, además de la mapuche, me gustaría que la compartieras también. Y luego, me parece que capaz que tenemos para un cierre poético y no vamos a estar mal, tenemos 10 minutos, ¿les parece? Y después arrancamos con el otro bloque. Bueno, yo podría comenzar diciéndoles y recomendándoles que vean en el canal Encuentro. Están pasando una serie que son 8 episodios de media hora cada uno que se llama Inchin. No sé si algunos ya los han comenzado a ver. Pero bueno, es una construcción colectiva que nace de un grupo de jóvenes y acompañada por técnicos y bueno, financiada también por parte del Estado, en el que muy inteligentemente, muy sensiblemente, estos jóvenes están plasmando nuestra vida en la actualidad, nuestra vida contemporánea, el camino que estamos haciendo desde distintos roles que vamos ocupando, desde distintas habilidades también, aptitudes, a donde uno está mejor, ¿no? Va desarrollando y profundizando ese camino. Hay allí un
se nota, ¿no?, en esta serie el hermoso camino que han hecho muchos jóvenes en la revitalización y recuperación del Mapuzungún. Se expresan en Mapuzungún en muchos de los episodios. Bueno, hablan de nuestra producción artística y por supuesto de la concepción del territorio. Los colectivos se van encontrando, van sumando fuerzas de acuerdo a las afinidades, y las organizaciones y las comunidades van sumando gente o la gente se acerca o no sé, van encontrando modos de seguir juntos en esto. Todo suma, todo viene bien. Tenemos hasta el 1 de junio, estamos en espera de que el Estado firme un acuerdo que se hizo de devolverle la libertad a la Machi Betiana Coluán de los Huincul-Mapú y de liberar a las 4 presas políticas que están con prisión domiciliaria en Bariloche. Y en esta lucha, como en tantas otras, se suman colectivos bueno, todos los que están en este momento y que me imagino que han venido cada uno manifestando su modo de trabajar, de pensar y de imaginar el futuro en estos días de imaginación política en debate, ¿no?, en charla, en puesta en escena, en visibilización. El territorio, el Hualmapu, es un espacio, un tejido de relaciones entre el ser humano y todos los seres que habitan ese espacio. El Litrofil Mongen, decimos, la diversidad de las vidas. Entonces el ser humano teje relaciones de reciprocidad, de respeto, de propiciar a todas las vidas de un espacio. Por la convivencia que tenemos, ¿no?, con los seres que habitan el Huenumapu, el Pullumapu y el Minchemapu, que es la tierra de arriba, la tierra que habitamos y la tierra de abajo. Las relaciones se establecen con las plantas, con las rocas, con las estrellas, con los pájaros, con los lagüen, las medicinas. Y bueno, en eso estamos, ¿no?, buscando las palabras, los rituales, para acercarnos con respeto a los ñen, a los protectores de todas esas vidas. Estamos aprendiendo y en la medida que vamos aprendiendo también queremos ir enseñando. No sé si respondí. Bueno. Y ahora no sé qué leer. ¿Habías dicho Cuyamén? ¿Cuyamén? Sí, está ese. Voy a leer que se llama La tarde del sábado para lavar la ropa. Hablando de territorios, ¿no? En el año 1920, 1921 y 1922 acaecieron los hechos que conocemos como Patagonia Rebelde, ¿no? En este poema yo hago un homenaje a los peones, a los huenchu, los hombres,
hubo 1.500 peones fusilados en las estancias del sur. Cuando escribí este poema, yo escribí, seguramente entre los peones fusilados había gente de los pueblos originarios. Y después de que empezó a circular el poema y empezaron a llegarme algunas devoluciones, ya no fue una posibilidad, sino una certeza. Sí, había gente de los pueblos originarios invisibilizados bajo esa identidad asignada de peón, ¿no? Esas identidades que nos asignaron y que nos hicieron tapar nuestras identidades originarias. Y también acá recupero una parte de la historia en la que en el corral de Sacamata, en Chubut, fue uno de los campos de concentración a donde se ató también a los mapuches y tehuelches. Estuvieron atados en los corrales antes de los arreos humanos, ¿no? Por cientos de kilómetros. Y también hablo de una categoría que es la de empobrecidos, no pobres, y enriquecidos, no ricos, para ver quiénes estaban de uno y del otro lado. Bueno, con esta larga introducción, se los voy a leer solo en Castilla Sungún. Cuando digo Wenchu, entonces digo hombres. La tarde del sábado, para lavar la ropa pedían los peones, que ahora les llamaban así a los empobrecidos huiliches, picunches, aoniquen, xelnan, yagán, cahuéscar y también los camolfunche. 40 años después. Un rato de ser Wenchu pedían, aunque los alambrados. No les dijeron no a su pedido, siempre fueron afables, tampoco sí, a las ventanas de brisa en el galpón cerrado, un suspiro limpio que ventile el pecho y se lleve el olor de los corrales, lo desparrame, como el agua enjabonada el sábado a la tarde en el patio de la estancia. Un respiro de aire sin patrones, que ahora debían llamarle así a los muy enriquecidos. No les dijeron no los muy prolijos, hicieron venir a los milicos y no les dieron tiempo para lavar su cara y su cabello, que el agua corra hasta sus pies el sábado a la tarde para lavar sus calzoncillos, la camisa, la roña de los puños, la mugre del cuello, los sudores de la espalda. Salir del ciclo de la lana por un rato, que la aparición, que cortarle los huevitos a las crías y la señal del patrón en las orejas, que la pelada del ojo, que la esquila, que los fardos de lana trepándose hasta el techo. No tuvieron los bancos que pedían para sentarse, descansar el cuerpo, armar el círculo de la conversa y el silencio. Y que en los puestos, esa distancia alambrada en la inmensidad del latifundio, el hombre no esté solo condenado a estar impar. Eso pedían, a cambio de volver a producirles las ganancias. Y los ataron, como hacía 40 años atrás, a sus parientes allá por el Chubut, en el corral de Sacamata, como animales, los milicos obedientes de los muy enriquecidos. No les dijeron no, tampoco sí,
al sábado a la tarde para volver a hacer Wenchu por un rato, para lavarse, bancos, velas, aire, no estar solos en los puestos. No más pedían. Balas les dieron, los milicos obedientes. Primero los pusieron paraditos y en fila como los postes del alambre. A los peones que se habían atrevido les apuntaron ahí a la memoria. Y fueron cayendo las camisas con sangre que ningún jabón refregará el sábado a la tarde. Y vuelve a gotear el dolor. Mierda, vuelve. Gracias, Lili. Gracias. Mañón Guillén significa les agradezco. Agradezco la escucha atenta y te agradezco, Karina, la compañía, Ana, la invitación. Muchas gracias. Mañón Gracias Guillén. a todos.